Estamos con el doctor César Álvarez, presidente de la Cámara Federal de La Plata, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y un amigo, fundamentalmente, al que le agradecemos que se haya molestado en venir hasta acá a la facultad a tener esta entrevista. No, al contrario, Miguel, es un placer para mí estar acá. Primero es un placer estar en la universidad pública. Yo soy, por sobre todas las cosas, producto de la universidad pública. Y por eso es un placer cuando me convocan, no solo a dar clases doy en la universidad pública, pero cuando la universidad pública me convoca a algún tipo de actividad que puede ser de utilidad para la formación de los estudiantes y para la discusión de temas, trato de estar. No, te agradezco mucho tu presencia. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poco de lo que nos ha unido históricamente, que es Humberto Quiroga Lavie, que fue decano de esta facultad, con quien vos trabajaste. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo ves la evolución de la reforma de la Constitución del 94? ¿Qué cosas ves que han funcionado bien, otras que no han funcionado, que se espera que funcionen? O sea, un análisis general del proceso de reforma constitucional. Sí, a ver, creo que la reforma del 94 creo que es mucho mejor, ha dado mucho mejor resultado en el tiempo que lo que se planteaba en el momento. Es decir, la reforma del 94 y el Pacto de Olivos metido en el momento histórico, político, fue bastante denostada. Recordamos esos momentos, pero incluso no fue, diría yo, tan valorada jurídicamente en ese momento. Era más una decisión política de coyuntura prácticamente, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que hubo ciertos impactos que son importantes para el desarrollo jurídico del país. Diría en el sentido, el 75 y 72, con la jerarquización de los tratados de derechos humanos, sin dudas, los nuevos derechos y garantías incluidos después del artículo 36. Estamos de acuerdo. Un tema que a lo mejor pasa desapercibido para los más jóvenes, que es la derogación de la doctrina de facto del artículo 36. Se acabó la doctrina de facto. Si ya no hay más posibilidad de que algún juez trasnochado reconozca a un gobierno de facto, se ocurrió ahora justo el 6 de septiembre, se cumplió un nuevo aniversario de esa desgraciada acordada de 1930. Con este artículo 36 esto ya sería imposible. Digo, sin embargo, hay ciertas cuestiones que aún quedan pendientes de aprobación, no de aprobación, sino de implementación práctica, y en esto voy a citar una frase que siempre decía Humberto Quiroga Lavie, parafraseando a Ortega y Gasset, decía que la verdadera revolución es la revolución de los usos. Claro. Y posiblemente la Constitución del 94, o la reforma del 94, instaló o pretendió instalar un régimen menos presidencialista. Pero el uso político argentino es presidencialista. Sí, entonces, mientras que no se produzca el cambio de los usos, digo, el presidencialismo argentino no va a ser atenuado. Incluso la figura del jefe de gabinete, que si bien le recorta al presidente las funciones administrativas, su modo de establecimiento, su dependencia del Poder Ejecutivo, la posibilidad de ser removido por el propio presidente, en realidad es una suerte de atenuación administrativa la función del presidente, pero no atenúa políticamente ni constitucionalmente el presidencialismo. Digo, esto como un dato, fue un objetivo declamado, se quedó a mitad de camino. Sí se le incorporaron atenuaciones al presidencialismo, en lo que decías vos, el Consejo de la Magistratura, por ejemplo. Claro. Ya no es tan fácil para el presidente, que sigue teniendo la facultad de designar, presidenta de designar a los jueces, sino que tiene que designar entre una terna producida en base a un concurso público de oposición de antecedentes. Esto creo que es importante. En definitiva, el acortamiento de los mandatos. Claro. El acortamiento de los mandatos, también creo, del mandato del presidente creo que es importante, el mandato de los senadores creo que es importante, y a la vez también observar algunas cuestiones que la propia reforma constitucional deja a mitad de camino, por ejemplo, la coparticipación federal con una ley convenio. Exactamente. Que establece que debe ser una ley convenio y como ley convenio debiera ser aprobada por todas las provincias. O sea, va a ser muy difícil, es una cláusula casi... Parece de cumplimiento imposible, ¿no? Imposible, claro. Porque a qué provincia se le van a reducir
¿Cómo compensa lo que le quitan a una para darle a la otra? Claro, ¿y qué provincia supuestamente aprobaría una ley que reduce sus ingresos? Claro. Entonces, estas son algunas de las cuestiones que podemos tener de debate, de las más variadas, ¿no? de la reforma 94, pero sin embargo creo que a grandes rasgos yo soy, a ver, no diría el término optimista, veo con buenos ojos, creo que ha sido un buen avance la reforma 94, ha convertido en algunos aspectos a la Constitución en un poco más ágil. La simplificación del proceso de formación y sanción de las leyes. Claro, que eran 5 pasos, pasó a 3. Pasó a 3, digo, todas estas cosas que están quedadas tan en el tiempo, pero que sin duda se han quedado en el tiempo. Ha pasado tanto tiempo que ya nos olvidamos, pero... Claro, pero fueron un gran avance, yo comparto lo que vos decís. Digo, estas que no son pequeñas cosas, han servido para hacer más útil, más ágil el sistema político constitucional, con los... digamos, con esas objeciones que podemos hacer al intento de modificar costumbres o modificar usos en la medida que el uso no se modifique. Totalmente. Es como decía, que vos tenés razón, Ortega, revolucionario no es el que se rebela contra los abusos, sino contra los usos. Claro, cambiar usos. En eso consistiría verdaderamente. Por eso digo, la reforma 94 tiene estos aspectos y me parece, sí, que ha sido positiva. En definitiva también es cierto, otra cuestión que podemos coincidir, el ordenamiento jurídico le da, y el ordenamiento constitucional, le da a las crisis políticas herramientas, pero ante la necedad de los actores políticos el sistema jurídico no resuelve las cuestiones. Claro. Entonces las cuestiones políticas las resuelven los hombres políticos, los hombres y las mujeres políticas, los actores políticos. Entonces el problema muchas veces los argentinos es cuando intentamos resolver cuestiones políticas a partir de decisiones o de reformas jurídicas. De acuerdo con eso. Entonces posiblemente algunos creen o no ven con ojos tan positivos la reforma, pero creo que es por ese. No, yo comparto todo lo que dijiste y voy a hacer hincapié en 3 puntas que me interesan de lo que dijiste. En primer lugar, el 36, que es muy interesante. Vos tuviste en su momento un voto muy interesante acá en la Cámara Federal, en una discusión que sigue existiendo en algún ámbito, pero yo compartía el voto tuyo. Creo que lo del 36 es fundamental porque vuelve una república que podía ser elitista en claramente democrática y terminó lo del sistema de convalidación del facto. Y de los tratados sobre derechos humanos, del control de convencionalidad. Me interesa qué opinás vos del sistema, de las discusiones que ha habido, de la intervención de la Corte Interamericana sobre los fallos de la Corte de la Nación, cómo lo ejercen ustedes en materia federal. Mira, justamente el otro día en clase discutíamos esto. Un tema que se plantea es cómo está redactado el 75 y 22, que por aquella limitación que tenía el constituyente no podía modificar ninguno de los primeros 75 artículos. Entonces correcto. Dice específicamente o expresamente no modifican ni derogan ningún artículo de la primera parte de esta Constitución. Claro. Pero a la vez, cuando vos lees la delegación, tenemos presente la delegación que se hace en la Corte Interamericana de Derechos Humanos como intérprete de la Convención. Exactamente. Y como intérprete último de la Convención, decimos, bueno, esta tal supremacía de la Convención respecto al Tratado de Derechos Humanos, respecto especialmente a la Convención Americana, y es una supremacía relativa. La propia Corte, hay un fallo muy directo en este sentido, que es el fallo Expósito. Claro. Creo, es decir, porque ha sido diletante la Corte Suprema, no ha sentado una doctrina clara. En Expósito dice, el Constitución 16 dice, esto lo dice la Corte Americana y tenemos que hacerle caso. Claro. Punto. En Bueno Alves vuelve a decir lo mismo. Y después que empieza con... Claro, empieza como a dar vuelta. Tuvo Carranza Latrubese, que prácticamente dijo que vinculaba a la comisión. Después nos fuimos con Fontevecchia, fuimos para otro lugar.
El control de convencionalidad, digo, yo no lo despego ni lo desasocio del control de constitucionalidad. Hay un bloque de constitucionalidad fuerte que es la Convención, es decir, la Constitución y los Tratados de Derechos Humanos. Entonces, desde ese punto de vista, el control de convencionalidad lo tenemos que ejercer los jueces inferiores, ineludiblemente, no podíamos no hacerlo. No podíamos no hacerlo, pero a la vez también es importante que tengamos en cuenta la interpretación que hace la propia Corte Interamericana de la Convención, claro, porque es, a diferencia de la Corte Argentina, la Corte Nacional, es únicamente un órgano de interpretación de la Convención. Claro. Entonces, si nosotros como Estado argentino le hemos dado a esta Corte Interamericana el rol de intérprete de la Convención, ¿cómo no vamos a seguir la doctrina, ¿no? Doctrina. Digo, desde este punto de vista me parece muy interesante el control de convencionalidad y aparte el impacto que ha tenido el rol de convencionalidad y las posiciones que ha asumido la Corte Interamericana, especialmente en cuestiones tan importantes para nuestro país como por ejemplo la inconsiderabilidad de la obediencia de vida al punto final, claro, la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, y cómo se ha ampliado incluso después lo que decíamos antes, por ejemplo el caso Bueno Alves y Espósito, a los delitos, a las graves violaciones a derechos humanos, cómo se ha ido modificando, entrando en discusión la prescripción, el principio de legalidad del 18 con la prescripción, y a la vez cuando una convención interamericana, un tratado internacional que tiene jerarquía constitucional, pero que no puede derogar el 18 por expresa mandato del 22 del 75, dice, su órgano interpretador dice otra cosa. Claro. Entonces ahí encontramos cuestiones interesantísimas para el debate teórico. Sí, que siguen y lo tienen en el Poder Judicial, ¿no? Y es lo que nos permite en definitiva decir, bueno, el derecho no es, por eso nos apasiona, porque el derecho no es una foto estática, ni es un conjunto de fórmulas, sino que es, Humberto, justamente lo nomás, Humberto fue mi profesor de introducción al derecho. Ah, lo tuviste en introducción al derecho. Cuando yo empiezo la facultad, mi primer profesor fue Humberto Quiroga Lavie. Mirá vos. Y Humberto no sabía que estaba en introducción al derecho. Humberto en aquella siempre le gustó la en el filosofía. 79 estaba en introducción al derecho, en aquella época donde la facultad era muy difícil no estudiar autores no tomistas, era casi imposible estudiar autores que no fuesen tomistas. Humberto nos habla de Kelsen. Claro. Pero a la vez nos decía que el derecho es una mariposa que hay que cazar. Esa metáfora no la conocía. Imagínate, 18 años me decían esto. Claro, decía, ¿qué quiere decir? ¿De qué habla este hombre? Es decir, tenía esas cosas, era una creatividad. Entonces me quedé, después con el tiempo me digo, claro, esto cuando yo hablo de adaptabilidad constitucional, es decir, no es que estoy hablando de esto, estoy entendiendo un poco más lo que decía Humberto. Es decir, estoy aplicando una norma abstracta en un contexto teórico, histórico, no teórico, histórico concreto. Y esta contextualización es lo que permite efectivamente producir la síntesis dialéctica de lo que hablaba Heller. Pero digo, todo esto, a mí me lo dijo Humberto, sí, claro, a los 18 años. A los 18 años. Y después te das cuenta de la importancia de algo que te dijo un profesor que te marcó. Y a mí me pasó lo mismo, porque tenía esa creatividad, viste, como era novedoso, y rompía con las bases estructurales clásicas del derecho. Y aparecía con la cibernética y política, ¿te acordás? ¿A vos te vas a acordar? Una de las cosas que yo más admiré de Humberto es la capacidad para el neologismo. Totalmente. La creación de... Este creaba palabras, ¿sí? Pero esas palabras eran muy claras, eran muy concretas, aunque hayan sido creaciones. A mí me pasó una vez, lejos estoy de ser Humberto, claramente, ni de tener su capacidad, pero dando clases, pongo el ejemplo, dando clases estábamos en la Facultad de Lanús, en la Universidad de Lanús, estábamos hablando con los alumnos de la formación de la modernidad. Y como una de las características de la modernidad es que deja de tener el derecho un fundamento trascendente para tener un fundamento inmanente. Es decir, lejos de la voluntad de Dios. Sí, propio de, digamos. Entonces empecé a leer y digo,
Porque acá lo que se produce, pues ahí viene es un proceso de destrascendentalización. Claro. Y Claro. parezco Humberto. Pero sin embargo a los alumnos les había resultado tan claro lo que dije, entendieron lo que dije. Claro. Inventé una palabra. Claro. Dije, pero es eso. Y eso es lo bueno del derecho, además. Eso es lo Que es creativo, que genera situaciones nuevas, claro. que aparecen en la sociedad situaciones Por nuevas. eso la tarea fundamental de los jueces, pero sobre todo los profesores de derecho y de los jueces, es dar respuestas a soluciones nuevas con las normas ya establecidas. No crear derecho, no desoír al legislador, no desoír al convencional constituyente, porque no somos ni convencionales constituyentes ni legisladores, no podemos inventar de la nada. Por eso la discusión con el 36. Sí, a mí me parece muy bueno lo que decís, porque lo comparto, pero evidentemente muchos jueces en acción no lo creen así. Pero a la vez da respuesta. Claro, hay que resolver el caso. Hay que resolver. Y entonces tenés esta posición de donde el intérprete adopta una posición maximalista o minimalista, diría Sastein. A ver, ¿vos qué estás haciendo? ¿Vas a generar una doctrina? Maximalismo, sería. Claro, si leemos Basterrica, y sí, se genera una doctrina, pero en masa, por ejemplo, cuando la Corte resuelve Corralito, no genera ninguna doctrina. Sí, un esfuerzo compartido, que era difícil saber el fallo también, porque no estaba... Pero en masa, cuando dice 1,40 más ser más 4% de interés, acá no me genera ninguna doctrina que la pueda aplicar en ningún otro caso, más que en este Corralito y con este valor de... A ver, entonces tenés ahí la necesidad de un órgano judicial, de la Corte, de resolver un caso que se expande a muchos, pero no es doctrina para siempre. Es decir, situación como esta no va a volver, teóricamente no volvería más. En cambio, Basterrica tenés un fallo expansivo, una doctrina notable, porque interpretás el 19. Claro. Y eso te rebota no solo en la tenencia de estupefacientes para consumo, te rebota en cualquier análisis que hagas de acciones privadas. Totalmente. Digo, entonces tanto es así que fue un caso que fue y vino. O sea, vino Basterrica, después Montalvo, después Arriola, fue y vino, es decir. Y te diría más, mira, ahí tenés un ejemplo. El original es mejor. Sí, comparto, esa corte el original era es mejor. A mi gusto era mejor. Y el fallo es mejor. Sí, porque se puede hacer rendir mucho más a Basterrica que lo que se hace rendir a Arriola. Totalmente. En Arriola la Corte empieza a tratar de poner límites ahí. Es decir, mi posición es, en ese caso, si vamos a lo que ya he resuelto en casos, en algún caso concreto, el cultivo para consumo personal, el delito de cultivo para consumo personal es por las acciones privadas inconstitucional. Punto. La Corte en Arriola empieza a hacer una vuelta no está claro la intimidad. Una filigrana, ¿qué es la intimidad? Entonces, Estoy totalmente confundimos intimidad con privacidad. De acuerdo. Y en Basterrica no se confundió nada. No, Basterrica es claro. En Basterrica no se confundió nada. Bien claro. Entonces también digo, esta cosa de los jueces, cuando a veces tenemos que acomodar a circunstancias históricas y cuando no queremos decir más de lo que decimos, o cuando muchas veces decimos mucho y no hace falta decir tanto, porque después nos vemos a la vez presos de los propios dichos. Y después nos cuesta... es difícil la coherencia. Claro. Es difícil la coherencia. Claro. El tema precedentes. Y el tema precedente es todo un tema en la Argentina. En la Argentina es todo un problema, ¿no? Claro. Vos lo debés sufrir más que nosotros. Nosotros lo sufrimos mucho como abogados. Pero ustedes lo deben sufrir también. Nosotros tenemos, es decir, con una corte, con un poder judicial, pero con tantos casos que llegan a la corte podemos encontrar fundamentos para casi cualquier cosa. Y en definitiva, la desconfianza que se tiene de los jueces, fundada o no importa en ese sentido, que termina tratando de convertir a la Corte en un tribunal de tercera instancia o cuarta instancia, en realidad es alejar a la Corte de su rol de intérprete constitucional. Totalmente.
Y entonces, a fuerza de corregir los errores de los jueces inferiores, termina resolviendo muchos casos. Y al resolver muchos casos, termina diciendo muchas cosas. Entonces, estableciendo muchos precedentes o doctrinas que no sabemos si son precedentes o no son precedentes. Sí, a veces contradictorios. A veces contradictorios. Yo recuerdo, mira, me hiciste acordar de un caso de empleo público. Ramos Sánchez. Lo resolvieron el mismo día, en forma contradictoria, encontrando una sutileza que uno era empleado del Armado, otro de la Auditoría General de la Nación, pero el empleador era el Estado, el mismo día resuelven lo mismo. Pero bueno, como vos decís, se convierte por el recurso extraordinario por arbitrariedad en un tribunal hasta de hecho, analiza hasta lo fáctico, ¿no? Y los jueces, yo te quería preguntar, ¿cómo resuelven los jueces? ¿Se reúnen? Porque los alumnos no lo saben y me interesa la mirada de los alumnos en cómo debaten, me refiero a los casos que pueden generar precedentes, en la propia Cámara, en la propia sala. A ver, hay dos características, hay dos situaciones distintas. En la sala, en la Cámara Federal, el expediente circula. Entonces, al circular, los votos se hacen por escrito. Entonces, ordenás, se establece un orden de votación, vocalía 1, vocalía 2, vocalía 3, primero el juez hace un voto, este voto circula, y digamos, no se produce lo que se podía llamar el debate. El debate o la deliberación específica, concreta. Hay una deliberación mediada por el papel. Muchas veces, y creo que cada vez más se da esto a partir de la incorporación de nuevos integrantes, que pertenecemos a otras generaciones, que ante una situación determinada llames al colega y diga, mira, vi esto en este caso, ¿a vos qué te parece? O fíjate que vi esto especialmente. También siendo muy cuidadoso de no querer convencer al otro. No, pues llamar la atención. Mira, yo en este caso vi este tema. Porque la segunda, es decir, un tema que podríamos poner entre paréntesis, pero que es muy importante, es las causas no son nuestras. Si yo siempre le digo a los chicos que trabajan conmigo, a mis chicos y chicas que colaboran conmigo, es decir, yo resuelvo las causas en tanto me toquen, pero no soy dueño de la causa. Mañana yo me pedí licencia y la resuelvo otro juez. Claro. No me interesa. No me interesa. Eso, ¿y por qué hago esta aclaración? Porque no tengo que tratar de convencer al otro. No, está muy bien la aclaración. Es importante que el otro... porque no tengo un interés directo. Nunca puedo tener un interés directo. Pero cuando digo interés directo, claramente no tengo interés directo en la resolución del conflicto, no lo puedo tener. Pero tampoco ni siquiera puedo tener interés directo en que mi posición se imponga. La necesidad de persuadir, digamos. Es decir, sobre todo, puedo puntualizar un tema porque yo lo vi y no sé si el otro lo vio. Como el otra colega puede ver un problema y apuntármelo. Entonces, así se da la deliberación en la Cámara. Después, una vez que estableces criterios, en alguna medida es más mecánico. Más fácil porque ya hay precedente, por decirlo así, en el propio tribunal. El juez A dice esto, el juez B dice esto, la jueza C dice esto. Entonces, sabes para dónde va la causa. O sea, sabes lo que hay que hacer. Incluso podríamos decir que esto va sobre, va casi mecánicamente. Pero a la vez me ha tocado integrar el tribunal oral y justamente una vez que tenía que venir, que te dejé clavado y no vine. Sí. Recuerdo no dejaste clavado, fue una circunstancia que se alargó. Fue una circunstancia, teníamos un juicio, y en el debate, es decir, la deliberación, desde las últimas palabras hasta el veredicto, fue una deliberación absolutamente interesante, porque llegamos con una idea a la deliberación, cada uno de los tres jueces, y debatiendo en la deliberación, concluimos en el sentido contrario. Eso es muy interesante. Cuando empezamos a ponderar algunos elementos de lo que había pasado en el juicio. O sea, la deliberación y las distintas miradas produjeron una idea diferente de la que venía el escrito. Claro, porque esto es importante. Está bien, el juicio oral tiene características distintas por su especialidad a las que puede tener el proceso escrito, que es fundamentalmente todo proceso. Sabemos, lo que no está en el expediente no está en la causa, no existe. Pero en el juicio oral es fundamental que el juez llegue no contaminado y que resuelva en función de lo que se escucha y lo que se produce en las audiencias. Entonces,
Y esto también implica que no llegues con una posición tomada, porque el prejuicio es lo contrario del juicio. Claro. ¿Qué es el prejuicio? Llegar con un juicio. Con el juicio. Es decir, llegar con la decisión tomada antes del juicio. Claro. Y para que el juicio sea el juicio del 18, el juicio previo sea el juicio del 18, vos tenés que resolver efectivamente en función de lo que pasa. Claro. En ese proceso. Digo, el derecho de defensa no solamente es la posibilidad de que se escuche a las partes, sino la capacidad efectiva de influencia en la decisión. Realmente. Y esa capacidad efectiva de influencia en la decisión se va a dar en la medida que los jueces llegan a debatir y a resolver, no contaminados por lo que ha pasado antes, más allá de lo que se está probando, porque puede ser que incluso tengamos algunos elementos para decir, esto puede haber sido así, pero de acuerdo a las reglas procesales, el Ministerio Público o la querella no lo han podido probar, por ejemplo. Y en ese caso no importa la verdad, no importa lo que supuestamente se sabe, porque no se sabe. Pues no se sabe hasta que es probado. Porque no se sabe porque no se prueba. Claro. Y esto tiene que ver con el derecho, con el derecho de defensa y con el debate y la deliberación. Y aparte, insisto, con lo que decía hace un rato, independizarse del resultado. Totalmente. Es decir, no buscar... sentar doctrina, digamos. Claro, y además, no buscar... Los jueces no pueden buscar ser populares. Nadie busca ser impopular. Todos queremos agradar. Todos queremos agradar. Este claro, es el básico del reconocimiento. Claro, en el que Humberto basaba. Claro. Humberto decir la idea de claro. que todos queremos ser reconocidos. Claro, todos queremos caer bien, que la gente nos quiera. Pero no tener que resolver para caer bien o para... Es decir, tampoco buscar caer mal a propósito, porque todo esto se presencia de alguien que tiene un problema. Pero, claro. Pero resolver en función de lo que ocurre, independientemente del cariño que vaya a despertar la voluntad, la decisión tomada. Yo creo que ese es el trabajo más difícil del juez. Nosotros tenemos una formación parecida, pero sobre todo aquellos que tienen convicciones religiosas muy, muy acentuadas, cuando tienen que resolver un conflicto de partes en el que está de por medio quizá un permiso de la Constitución que va en contra de su sistema de convicciones, ¿cómo hace el juez para alejarse de eso? A nosotros difícilmente nos pasa porque somos más liberales, digamos, ¿no? En el sentido político, ¿no? Pues me refiero al 19, liberal en ese sentido. Pero aquellos que tienen, cuando aparecen temas como la concepción, el matrimonio igualitario, es decir, en el caso nuestro no influye, pero hay muchos jueces que se han sentido influidos por su sistema de convicciones, y el legislador y el sistema internacional dice otra cosa. ¿Cómo hace el juez para separarse de eso? ¿Cómo lo ves vos? Yo estoy seguro que a vos no te pasa eso. Sí, todo juez tiene un esquema ideológico. Eso yo comparo. No hay neutralidad. Por eso creo que no te pasa a vos como no me pasaría a mí. Todos nosotros tenemos una visión ideológica de la sociedad, del mundo y del derecho. Totalmente. Lo que no puedo hacer, vuelvo al principio, es reemplazar los criterios del legislador y del constituyente por los míos. Totalmente de acuerdo. Entonces, lo que tengo que hacer es resolver no con independencia, porque no me la voy a sacar nunca, mi visión del mundo. Pero lo que tengo que hacer es resolver en función de lo que existe en la causa y lo que existe y lo que dice la ley. Aunque el resultado posiblemente no me guste, claro, en términos personales, aunque me parezca me parezca injusto, me parezca feo. Claro. Si me parece feo, pero es lo que corresponde, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo, decir, y no hacer un ejercicio que alguna vez escuché de algún colega y le dije, esto no es así. Ponete en lugar de las partes. No me pongo en lugar de las partes. No son las porque partes. si me pusiera en lugar de las partes, resolvería en función de mi interés. Claro. Y yo justamente tengo que ser juez. Siendo juez tengo que ser imparcial. Claro. Es justamente todo lo contrario lo que tengo que hacer. Acuerdo. Salir del lugar de parte. A los jueces que tienen posiciones, digamos, de esquemas valorativos
diría, supralegales o supraconstitucionales. Sí, supranormativo, digamos. Trascendentes, como destrascendentalización, bueno, trascendentalización. Ahí está, que tienen valores trascendentes. Y les debe costar, pero me he encontrado con muchos jueces a lo largo de mi vida, compañeros, amigos, que hacen el ejercicio. Incluso el ejemplo más claro me lo dio un amigo, un compañero de facultad, que siendo juez tribunal y siendo católico, hizo sacar el crucifijo. Y me decía, pero vos, porque yo no estoy acá en tanto juez no estoy juzgando en nombre de Dios. Yo estoy jugando en nombre de la República y de la Constitución. Claro. Mi esquema valorativo es mi esquema valorativo, mi religiosidad es mi religiosidad. Que no tiene que ver con el Estado ni con la actividad. Claro, no tiene que ver con que yo ejerza la función en tanto juez de Dios. Y obviamente pertenecía a la confesión católica y ejercía, era practicante, eso no está en discusión ni nos tiene que interesar. Pero lo interesante, me parecía, a mí es esta dicotomía, esta capacidad de dividir en función de quién estás ejerciendo una determinada función, en función o en representación de quién estás ejerciendo una determinada función. Correcto. Porque a veces pienso que tiene que costar eso. Cuesta, sí. Claro. Cuesta, pero es importante. Bueno, César, no sé si querés agregar algo más. A ver, Miguel... la verdad que la pasamos muy bien. Yo estaría media 40 minutos más. Por lo que se ve, hablando de cuenta, si algo me gusta es hablar y hablar con amigos. No, pues estuvo muy bueno. Hablar con amigos y sobre todo esta posibilidad de intercambiar ideas, no de modo solemne, sino de modo el diálogo informal. El diálogo informal es muchas veces más útil de lo que parece, de lo que puede ser una clase formal, una clase magistral. Nada, lo que quiero agregar es las gracias por haberme invitado. Gracias, desde mi punto de vista. Siempre se aprende mucho, hoy aprendí bastante. Porque uno tiene nosotros tenemos la misma especialidad, digamos, pero la ejercemos de distintos lugares. Y a mí me sirve mucho lo que acabas de decir, porque siempre tuve, y todavía tengo, el tema del juez, la imparcialidad de lo ideológico, de su mirada, y lo que hablábamos de la Constitución y la reforma. Te quiero agradecer realmente tu presencia. Muchas gracias. Muchas gracias.